Somos incorregibles, insobornables, revolucionarios. Somos más que políticamente incorrectos. Somos la Tribuna Radio, las voces de la disidencia. Hola y bienvenidos una vez más a Noches Urbanas. Soy Alba Lovera y en la velada de hoy vamos a tratar, como hacemos siempre, un tema incómodo y acallado durante años. En la Tribuna de España publicábamos ayer, miércoles 10 de julio, un artículo que, más que un post, era una bomba de relojería. El juicio gestante por el caso Cote Cabezudo y O'Donnell Orza. Han sido muchos los medios que se han dedicado a silenciar este aberrante caso de pederastia, arremetiendo duramente contra Mario Díez, acusándole de ser un paranoico, un friki y egocéntrico, entre otros calificativos. Ocurre algo parecido con cierto periódico digital que se ha pronunciado sobre el caso Bar España, afirmando que todo lo relacionado con el tema es una fake news, atacando también a José L. Sánchez. Sin embargo, toda lucha realizada con pasión, fe y sinceridad puede lograr grandes avances, puede cambiar el sistema o al menos demostrar una vez más que vivimos en un mundo viperino, cargado de falsedades, dinero sucio y chantajes. Como decíamos, Cote Cabezudo y el resto de implicados han sido señalados y a la espera de ser juzgados, o al menos según las últimas noticias. El ayer es el ayer y el hoy es hoy, y nadie mejor que Mario Díez, quien nos ha concedido una entrevista para esta noche en exclusiva para que nos ayude a poner las cartas sobre la mesa y esclarecer esta sobreinformación con la que se nos bombardea. Vamos a hablar de política, de justicia y, ¿por qué no?, a acercarnos más al señor Díez con algunas preguntas íntimas, con la esperanza de que nos inspire a nosotros también a encabezar una lucha o a continuar en la que estemos con más fuerza que nunca. No perdamos más tiempo. El protagonista de la noche es él y sus palabras, por lo que, si les parece, ya que tenemos su permiso, vamos a zambullirnos de lleno en el caso Cote Cabezudo. Hola, señor Díez. Buenas noches, bienvenido. Hola, Alba. ¿Qué tal? Pues con muchas preguntas y encantada de que haya podido sacar un poco de su tiempo para concedernos la entrevista. ¿Cómo está usted? Bueno, tengo ahora un ratito, pero no me llames de usted, por favor. Ah, de acuerdo. Pues, como decíamos al inicio del programa, y para no perder ni un segundo, ¿qué te parece si vamos directamente a las preguntas y tratamos el tema de lleno? Al fin y al cabo, nadie mejor que tú para que nos hables de esta titánica lucha que lideras. Vale, pues nada, dispara. En primer lugar, y para entrar en materia, ¿cómo te sientes después de esta primera victoria tras más de 5 años peleando por las víctimas del caso Cote Cabezudo? Bueno, hombre, indudablemente el auto de procesamiento es un momento procesal importante en el sentido de que un juez ya está apreciando los suficientes indicios de delitos como para declarar procesado al investigado. Pero esto es como un partido al descanso, no hemos ganado nada aún. Hay que completar la fase de instrucción, pasar la fase intermedia, llegar al juicio oral y obtener una sentencia condenatoria. Hasta ese momento, me lo tomo como una parte del proceso por la que había que transitar. Estoy contento porque hayamos transitado ya por esa parte después de todo lo que ocurrió con la anterior instructora, que más o menos todo el mundo conoce ya. Ver que el juzgado funciona como uno espera de un juzgado que funcione, pues siempre es una alegría. Más allá de eso, las víctimas y yo personalmente seguimos con el cuchillo entre los dientes. Esto todavía no ha acabado y hay que rematar la faena. Sí, claro. Lamentablemente esto no ha terminado para las víctimas. Recordemos que no rendirse ya es una victoria y que, como bien dices, hay que continuar con lo empezado hasta el final. Mario, por favor, cuéntanos exactamente cuál es la decisión judicial.
auto de procesamiento lo que hace es fijar los hechos sobre los que luego se vaya a desarrollar el juicio. Es decir, el juez especifica los hechos relevantes y la tipicidad de esos hechos, es decir, los delitos que él considera indiciariamente acreditados para poder declarar al investigado como procesado, y sobre esos hechos sobre los que luego se va a establecer el debate jurídico en la vista oral. Todo ello sin perjuicio de que el auto de procesamiento no predetermina los delitos por los que nosotros como acusación vayamos a formular acusación. Es decir, por poner un ejemplo, respecto de unos hechos concretos, el juez instructor puede estar apreciando abuso sexual, por ejemplo, y que nosotros acusemos por agresión sexual, porque entendemos que hay elementos en los hechos que determinan más la agresión que el abuso. Es decir, eso no está delimitado todavía. Las acusaciones, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, tenemos un margen de libertad para formular acusación respecto de los delitos que entendamos que se contienen en esos hechos que relata el auto de procesamiento. Entonces, esa es la fase actual. El auto de procesamiento está dictado y, bueno, independientemente de que hay recursos respecto de ese auto de procesamiento, cuando los recursos se resuelvan, quedará definitivamente fijados los hechos sobre los que se va a desarrollar el juicio. Y respecto a los supuestos imputados, ¿van a comparecer todos a juicio o solamente va a asistir Cote Cabezudo? El único investigado que junto con Cote figuraba en la causa a día de hoy, que era un informático que llevaba las páginas web de Cote Cabezudo, sobre él se ha dictado auto de no procesamiento en la medida en que el juez instructor entiende que los indicios que constan en la causa indiciariamente no son suficientes para sostener una acusación contra él. Únicamente en este proceso se va a juzgar a Cote Cabezudo. Entonces, esos presuntos implicados quedan fuera del caso. A ver, realmente el único proceso judicial abierto con la figura de investigado como tal, a día de hoy el único que subsiste es Cote Cabezudo. Y nunca hubo nadie más en la calidad de investigado, o lo que antes era un imputado, más allá del informático este. Se abrieron líneas de investigación en relación a denuncias que se formularon y a deducciones de testimonio de testificales, pero en esas investigaciones nunca nadie más llegó a tener la categoría de imputado o investigado. Y constan sobreseimientos provisionales en algunas de esas causas y respecto de algunos asuntos sobreseimientos libres. Respecto del sobreseimiento libre, es una categoría que finaliza un proceso. Respecto de los sobreseimientos provisionales, si en el futuro la investigación diera lugar a nuevos indicios que puedan hacer que el instructor se replantee la imputación de alguien más, pues podría presentarse una solicitud a ese respecto. Pero a día de hoy este juicio es de Cote Cabezudo en exclusiva. ¿Podrías confirmarnos si Odón Elorza está imputado o habrá que pedir un suplicatorio? Odón Elorza nunca ha estado imputado como tal, lo que digo, como la figura de investigado, que es hoy, con la reforma última de la ley de enjuiciamiento criminal, lo que antes eran los imputados. Bueno, Odón Elorza nunca ha estado imputado, ha sido citado a declarar como testigo y nunca se ha considerado su imputación en ningún delito concreto. Más allá de eso, Odón Elorza ha ido a sede judicial y ha mentido flagrantemente con obligación de decir verdad. Es decir, ha ido a sede judicial y ha cometido un delito de falso testimonio. De eso soy testigo yo y tengo las pruebas que acreditan que miente en sede judicial. ¿Qué ocurre? Que Odón es un aforado y para tú imputar un delito a un aforado tienes que ir al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo tiene que girar un suplicatorio
al Congreso de los Diputados. Y los congresistas, o sea, los diputados en el Congreso, tienen que autorizar al Tribunal Supremo para que investiguen los delitos de un diputado. Con lo cual, es ciencia ficción imputar a un diputado, pues no sé, salvo que le pillen infraganti matando a alguien, no sé cuál es el supuesto. Pero desde luego, lo que está claro es que las posibilidades de que una querella ante el Supremo para que se impute a un diputado teniendo que girar un suplicatorio y que sean los colegas del diputado los que aprueben que se le pueda juzgar o no, son prácticamente nulas. Además, has denunciado a O'Donnell Orza por el delito cometido. ¿Puedes explicarnos cómo fue el proceso? En ese sentido, pues en la medida en que yo soy consciente de que O'Donnell Orza comete un delito de falso testimonio y así lo denuncie públicamente y le solicito que inicie él el trámite de querellarse contra mí por calumniarle si eso que digo no es cierto, como única vía para que acudamos a un juez ordinario. Porque si O'Donnell Orza quiere llevarme ante un juez por una querella por calumnias, tendrá que llevarme a un juez ordinario. Y a un juez ordinario yo no voy a tener ningún problema en probarle que O'Donnell Orza mintió en sede judicial cuando instantes antes había prometido decir verdad, como es obligación de todo testigo. Porque O'Donnell Orza comparece en sede judicial como testigo, no como investigado. Y como testigo tiene obligación de decir verdad. Mintió miserablemente a su señoría. Entonces, ¿O'Donnell Orza está imputado de algo? No. ¿Tiene sentido que a alguien a quien se le acusa de delitos de violación, a quien se le acusa de delitos de falso testimonio, no emprenda ninguna acción legal contra quien le señala? Para mí no tiene ningún sentido. Cualquiera puede tener claro que si de mí se dijera públicamente lo que se dice de O'Donnell Orza, no pasaban 2 horas hasta que yo estuviera en un juzgado interponiendo la correspondiente querella por calumnias. ¿Qué ocurre? Que en el abrigo del aforamiento se está muy cómodo. Entonces, O'Donnell Orza estaría prácticamente exento de todo esto. Mi opinión es que la actitud de O'Donnell Orza es llámame perro y échame pan. Es decir, di todo lo que quieras, que como estoy aforado, a mí, como dice la Constitución, tengo inmunidad. Que eso es lo que tienen los diputados en el Congreso. Todos hablan de hay que quitar el aforamiento, pero ninguno mueve un dedo, obviamente, para quitarlo. Porque en ese aforamiento tú tienes la protección de que ¿quién te va a tener que juzgar a ti? Los jueces que colocan los políticos, con lo cual es un círculo vicioso. Los políticos deciden quién está en el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General del Poder Judicial decide quién es juez del Supremo. Y el juez del Supremo decide si se imputa a un político en blanco y en botella, ¿no? Pues eso es lo que hay con O'Donnell Orza. Y, Mario, ¿has llegado a ser testigo de más delitos cometidos por O'Donnell Orza? Yo, desde luego, no he sido testigo de más delito que el de falso testimonio de O'Donnell Orza en sede judicial. De ese he sido testigo y de ese puedo decir O'Donnell Orza cometió flagrantemente un delito de falso testimonio en su declaración como testigo en sede judicial. Del resto, pues cuando he tenido hechos que me han parecido que tenían entidad penal, he hecho lo que obliga la legislación a todo ciudadano español, que es cuando tienes conocimiento de hechos que consideras que pueden ser delictivos, ponerlo en conocimiento de las autoridades, que es lo que hice yo respecto de mi denuncia ante Fiscalía General del Estado. A partir de ahí, obviamente, hay unas instituciones que son las que tienen que investigar lo que se denuncia. Lo que a día de hoy dice Fiscalía y dicen los juzgados es que no hay hechos relevantes en eso que yo denuncio para la imputación de nadie. Eso es lo que dice Fiscalía y lo que dicen los juzgados. Además, nos consta que se han ensañado contigo en el ámbito periodístico, social y judicial. Tengo que enfrentarme a una acción penal que han emprendido 2 magistradas contra mí, a las que públicamente no he nombrado jamás, y que se dirimirá en los juzgados de instrucción de Madrid, y allí yo pondré a disposición del juzgado todo el material probatorio que a mí me lleva a interponer la denuncia ante Fiscalía General del Estado.
Y cuando ese proceso acabe, que se haga público, o si me quieren juzgar, que me juzguen en audiencia pública, por supuesto. Y allí veremos todo el país ese juicio, si es lo que quieren. Yo no tengo ningún problema. Claro, es la manera más acertada para que todo el mundo tenga acceso a la documentación que ofreces y de paso se informe en primera persona de los hechos acontecidos. Y deseando estoy que dicten un auto de apertura de juicio oral y llenar un juzgado de gente y que puedan entrar los medios y vamos a ver por qué yo pongo una denuncia ante Fiscalía General del Estado, en qué términos, quién me la sugiere, cómo llegan los datos hasta mí y qué pruebas lo sustentan. Sin embargo, desde que se me toma declaración en San Sebastián por una magistrada manifiestamente no competente para dirimir el asunto, respecto de la que tuve que interponer una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, que por supuesto cuando fui con todo el material probatorio del que yo dispongo, en 20 minutos se inhibió a Madrid. Y esto ha ocurrido hace 8 meses y en Madrid está todo tan paralizado como la querella que le puse al fiscal Javier Zaragoza por la destrucción de una denuncia de pederastia y de abusos sexuales de Cote Cabezudo en Senegal, que lleva interpuesta ante el Tribunal Supremo, pues no sé, igual va a hacer ya para un año, que está interpuesta querella contra el fiscal Javier Zaragoza y ahí está la auténtica mafia judicial, que es los plazos. Algún día haré un vídeo explicando cómo la mafia judicial se asienta sobre la vulneración de los plazos legales. Pues, si no te importa, aprovechando que te tenemos aquí en Noches Urbanas, ¿me vas a permitir que te ponga en el compromiso de pedirte que nos adelantes un poco de esa información que tienes respecto a los plazos legales? Un buen día la jurisprudencia dijo que un juez no tiene que someterse a los plazos legales. Y esa fue la caja de Pandora que sirvió para cuando no quiero tramitar un asunto, hago que se pudra. Y como no hay nada que se pueda hacer, porque los juzgados tenemos tanta carga de trabajo para lo que queremos y nos damos tanta prisa para lo que no queremos, pues ese es el asunto. Entonces, bueno, mi denuncia ante Fiscalía General del Estado era una gigantesca injuria, calumnia, vayamos a un juicio público. Y allí lo veremos todo. Y veremos por qué se nombra a Odón Elorza o por qué no se le nombra. Que, por cierto, no es alguien que yo nombrara. Yo interpongo una denuncia ante Fiscalía General del Estado y a los 2 días hay periodistas enseñándome mi denuncia y preguntándome de qué va la denuncia. Con lo cual, el Consejo General del Poder Judicial, las fiscalías, los juzgados deberían hacérselo mirar esto de las filtraciones. Bueno, ¿qué te voy a contar? Si los juicios en España, pues todos hemos visto el interrogatorio de una infanta o de esto, o sea, el deber de reserva en el ordenamiento español es algo que es, bueno, pues papel mojado, porque todo Dios accede a todos los sumarios. Bueno, ¿qué te voy a contar cuando Odón Elorza publica en Facebook un 28 de abril de 2018 que debería de saberse lo que pasó el día anterior con testigos protegidos? Porque claro, el señor Odón Elorza descuelga un teléfono, como ya me han contado coleguitas de su ayuntamiento de San Sebastián, no es que Odón Elorza llama y pregunta por lo que quiere saber. Oiga, pero no es información reservada ya, pero es que es Odón. Ah, entonces Odón Elorza gozaría de total libertad para poder informarse de todos los procedimientos solo por la gracia de su persona, por decir algo. Animo a Odón, si escucha esta entrevista, también a que me ponga una querella por eso. Y llevamos al funcionario, al juzgado, a que declare al respecto de eso también. No lo va a hacer, por supuesto. Pues este es el panorama. Me enciendo un poco cuando hablo de toda esta mierda, pero es que enciende a cualquiera que lo ve desde dentro. Mario, ¿cómo se sienten las víctimas después de ver que parece que empieza a hacerse justicia? Hombre, para las víctimas es un paso importante porque la sensación de parálisis era absoluta. Hasta el punto que yo detecto en ellas que el auto de procesamiento
comportamiento normal. Es decir, las víctimas han pasado por tanto que no terminan de fiarse, entre comillas. Es decir, bueno, un auto de procesamiento, pero es decir, cuando has vivido tantas irregularidades, tanta humillación en según qué procedimientos seguidos en el juzgado, pues bueno, ya miras todo con recelo. Obviamente es una alegría, es la constatación, bueno, pues de que todo ese silencio que hubo alrededor de su situación era un silencio pues tan dirigido como lo es cuando se congregan 8 millones de personas, porque lo que vemos es cómo las masas se mueven a manifestarse según quién es el culpable o no culpable y según quién es la víctima o no son las víctimas. Y claro, no deja de ser significativo que un tipo con 47 delitos en un auto de procesamiento, con víctimas que se extienden en las 3 últimas décadas, todas mujeres jóvenes víctimas de delitos contra la libertad sexual, y jamás esas víctimas han conseguido concentrar más de 50 personas delante de un juzgado, y todos conocemos las manifestaciones masivas respecto de una sola víctima, un solo acto delictivo. Y claro, cuando son 5 mindundis, pues la cosa cambia. ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Obviamente, ¿qué te lleva a pensar? Que cuando el poder consigue que ni Dios se manifieste en un caso tan flagrante como el de Cote Cabezudo, a lo mejor es porque el poder algo tiene que ver en el caso Cote Cabezudo. Yo creo que eso a nadie le cabe duda ya, que 30 años de abusos sexuales respecto de alguien que tenía la repercusión social, los contactos, como se ha dicho y he visto publicado por allí, en el ámbito financiero, judicial y político, pues, en fin, no hay que ser un lince para darse cuenta que durante el tiempo que Ana Isabel Pérez Asenjo estuvo al frente de la instrucción del caso Cote Cabezudo, las víctimas eran ceros a la izquierda, porque ya no solo socialmente no obtuvieron el apoyo de nadie, sino que judicialmente fueron humilladas. Tenemos entendido que la jueza Ana Isabel Pérez Asenjo interpuso una demanda contigo por delitos al honor. Me reclama 60.000 euros por su honor, y tengo una víctima de las más crueles, o sea, de las que más atroz han sido los hechos sobre los que se va a juzgar a Cote Cabezudo, que me dice que se ha sentido más violada por Ana Isabel Pérez Asenjo que por Cote Cabezudo. Y eso, para alguien que conoce los hechos por los que se va a juzgar a Cote Cabezudo, es devastador, porque en el fondo lo que dice esa persona que se supone que estaba ahí para protegerme a mí, y a quien acudo después de años de silencio, de aguantar abusos sexuales, violaciones, extorsión, pornografía infantil, aquella que me tenía que proteger es la que me ha intentado hundir y proteger a mi agresor. Si Ana Isabel Pérez Asenjo quiere probar que yo he dañado su honor porque dije que se negó reiteradamente a retirar la pornografía infantil de Cote Cabezudo, que es la rigurosa verdad, Ana Isabel Pérez Asenjo tuvo decenas de ocasiones como magistrada de instrucción para ordenar la retirada de la pornografía infantil y jamás lo hizo. Es más, en la reciente sentencia que ha condenado a Cote Cabezudo a 2 años y 3 meses de prisión, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa lo que deja claro es que las resoluciones no ajustadas a derecho de Ana Isabel Pérez Asenjo ampararon la actividad delictiva de Cote Cabezudo. Porque la Audiencia Provincial de Guipúzcoa dice que no cabe otra interpretación posible a lo que hizo Cote Cabezudo que la de coaccionar a una víctima. Cuando eso se llevó al juzgado de instrucción de Ana Isabel Pérez Asenjo, Ana Isabel Pérez Asenjo dijo que en aquella actitud no había nada de delictivo
y que la fotografía de la extorsión podía continuar subida a Internet. ¿Cuánto vale el honor de Ana Isabel Pérez Asenjo? ¿Qué otra cosa voy a decir? 60.000 euros de derecho al honor. Ana Isabel Pérez Asenjo tuvo la ocasión de tomar declaración, en primera declaración, a una víctima que llevo de un abuso sexual siendo menor de edad, nada que ver con Cote Cabezudo, un asunto en el que una menor inconsciente es penetrada por un individuo que la lleva a un local para cometer esos hechos. Bueno, pues se ha dictado ya auto de apertura de juicio oral, y en ese juicio la indemnización que se valora para lo que ha sufrido esa niña son 7.500 euros. Es decir, judicialmente se valora en 7.500 euros que un tipo te saque de una discoteca inconsciente, te lleve a un local, te penetre estando tú privada de conocimiento y te mantenga encerrada en ese local hasta que te encuentra tu padre. El honor de Ana Isabel Pérez Asenjo vale 8 veces que te penetren estando inconsciente. Pues estas son las cosas que uno, cuando tiene que pensar en la justicia y en manos de quién estamos, creo que a todo el mundo le salta a la vista cómo las herramientas judiciales se utilizan con unas dobles varas de medir que resultan absolutamente repugnantes. Bueno, pues 5 años y casi medio, 5 años y 3-4 meses, tuvimos una instrucción plagada de obstáculos y que acabaron con esa magistrada imputada, y en un año hemos tenido una instrucción que en un año ha duplicado los tomos del procedimiento. Es decir, cuando el juez instructor se incorpora al procedimiento, estamos hablando de un proceso con 14 tomos de sumario, y en un año vamos por los 30 tomos. O sea, lo que es un juez instructor trabajando por determinar los delitos y esclarecerlos. O sea, lo que se espera de un juzgado de instrucción. Bueno, pues ese último año las víctimas pues recuperan un atisbo de esperanza. No obstante, insisto, hay un recelo que yo creo que esas víctimas jamás se van a poder quitar de la cabeza hasta que no haya una sentencia condenatoria que sea firme. Porque sí que tengo algo claro, y esto es lo triste de estas historias, es que asistimos todos los días a una cultura permanente del feminismo, de la denuncia, del apoyo a la mujer, y tengo clarísimo que tras los 5 años de calvario que se hizo pasar esas víctimas, si cualquiera de ellas pudiera volver al momento de denunciar, ninguna lo habría hecho. Esa es una apreciación mía personal, que es lo terrorífico de esto. Esto es lo que realmente se busca cuando una víctima de un delito sexual respecto de un poderoso quiere denunciar. Va a tener que pasar siempre por este calvario. Además, hay que tener en cuenta también que tu vídeo del 8 de marzo ha ayudado bastante a visibilizar este caso. Eso es lo que a lo mejor la gente piensa que Mario Díez nace el 8 de marzo. Mario Díez llevaba 5 años con los instrumentos legales, es decir, con la herramienta legal, picando y recibiendo nada más que resoluciones no ajustadas a derecho. Yo no sé si el Consejo General del Poder Judicial hace una estadística respecto de los errores judiciales, pero dudo que haya una sola instrucción en toda la historia de la judicatura española en la que tantas resoluciones no ajustadas a derecho de la instructora hayan sido revocadas por la Audiencia Provincial. En términos de malogra la investigación, dicta resoluciones sin ninguna argumentación asumible, le cae grande, no hay ninguna interpretación posible del derecho para esto que ella adopta, y la realidad es que Ana Isabel Pérez Asenjo ha pagado algo por su responsabilidad. Es decir, si fuéramos todos los más generosos del mundo y pensáramos simplemente que es inepta, es decir, que no había intencionalidad, sino que simplemente es la más torpe del mundo
a un trabajador con ese nivel de errores no tiene una consecuencia en su trabajo. Todos tendríamos consecuencias en nuestro trabajo si cometemos errores del nivel que ha cometido Ana Isabel Pérez Asenjo, si quisiéramos pensar que son errores. Yo tengo un cierto respeto por la inteligencia de Ana Isabel Pérez Asenjo como para pensar que alguien puede equivocarse tantas veces en el mismo sentido siempre. Y como no pienso en la estupidez de Ana Isabel Pérez Asenjo, solo puedo pensar en la prevaricación. Y es lo que he sostenido durante mucho tiempo y lo que voy a sostener en las 3 nuevas querellas por prevaricación que le vienen a Ana Isabel Pérez Asenjo. Es alucinante que estemos en esto y que venga el Consejo General del Poder Judicial a decir que hay que honrar las instituciones. Las instituciones hay que honrarlas siendo honrado, no pidiendo a los demás que no te señalen cuando no eres honrado. ¿Qué te hace pensar cuando alguien que comete tantísimos errores no es ni siquiera apercibido, ni sancionado, ni abierto un expediente, ni nada de nada por quien debería hacerlo? Pues joder, lo que piensas es que el que está por encima también está pringao. En este caso, estamos hablando, además, de una juez que se ha equivocado más de 10 veces, curiosamente, a favor de Cote Cabezudo. Todos tenemos que hacernos responsables de nuestros actos. Te has equivocado 14 veces, las 14 veces que te has equivocado en favor de Cote Cabezudo, hostia, pues mira, un apercibimiento, una sanción, un X. Pero lo que ves es un amparo de la magistrada que ha cometido todos estos errores. ¿Y puedes compartir algún ejemplo sobre en qué han consistido estos errores? Tener que escuchar como uno escucha cuando la imputan por un delito de omitir su deber de perseguir los delitos de Cote Cabezudo, que una magistrada tenga el cuajo de irse al Tribunal Superior de Justicia para justificar la omisión de su deber de perseguir los delitos de Cote Cabezudo, diciendo que es que mis escritos se los leía en diagonal. Bueno, pero ¿usted es jueza o usted qué es? ¿Usted cree que los justiciables podemos permitirnos el lujo de que usted decida leer los escritos de un letrado en diagonal? Le pregunto al Consejo General del Poder Judicial, ¿puede la justicia española sostener a una jueza que dice que lee escritos de un letrado en diagonal? Bueno, pues eso no generó la desimputación de Ana Isabel. Generó que uno de los magistrados que habían decidido imputarla cambiara el sentido de su voto y dijera, bueno, si ha sido porque leías en diagonal, ha sido sin querer, pues ya está, desimputada. Como este delito tiene que ser doloso, obligatoriamente tiene que ser que lo has hecho a mala fe, pues hombre, el hecho de que leas las cosas en diagonal, pues te libera de la imputación. Ha sido negligente, incompetente, ignorante, lo que quieras decir, pero no, como no ha sido sin querer. Es que parece increíble, ¿verdad? Que yo diga, no, es que la jueza dice que leía mis escritos en diagonal. Es como, pero bueno, ¿cuál es la función de una magistrada? Recibir los escritos de los letrados y valorarlos conforme a derecho y dictar una resolución. Ana Isabel Pérez Asenjo dictaba las resoluciones sin leerse mis escritos o leyéndoselos en diagonal o por encima. Y eso le sirve para no estar imputada. Esta es nuestra justicia. Aprovechando que has mencionado a la juez Ana Isabel Pérez Asenjo, ¿podrías compartirnos cuál es ahora mismo su situación después de haber sido apartada del caso por el Consejo General del Poder Judicial? Bueno, pues es algo muy curioso porque la situación de Ana Isabel Pérez Asenjo efectivamente es que la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, que es en realidad el órgano que decide sobre su abstención, no el Consejo, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa determina que el apartamiento de Ana Isabel Pérez Asenjo del sumario 684 es definitivo. Bueno, pues las querellas que voy a interponer esta próxima semana contra Ana Isabel Pérez Asenjo son porque, estando imputada y estando apartada, Ana Isabel Pérez Asenjo mete mano en actuaciones del sumario 684/2013 y mete mano para archivar actuaciones
sin notificárselo a las víctimas del proceso. Entonces, bueno, en la medida en que yo no sé qué va a decir el Tribunal Superior de Justicia respecto de estos hechos que a mí me parece, vamos, a mí y a todo el que, siendo jurista o sin serlo, tiene conocimiento de estos hechos, que se echan las manos a la cabeza. Que una magistrada, estando imputada por no perseguir los delitos de Cote Cabezudo, resulta que se abran piezas separadas del sumario 684 y un juzgado se los turne a Ana Isabel y Ana Isabel no diga, no, yo no puedo juzgar esto ni instruir esto, que estoy imputada y apartada. No, se lo turnan, lo coge, no le dice a nadie, ni a las víctimas, ni a nadie nada, y pasado un tiempo lo archiva. Y esto lo descubrimos pues el mes pasado, desde abril de 2018. Tenía en sus manos, estando imputada y apartada, actuaciones derivadas del sumario 684. Bueno, pues a ver cómo se retrata ahora el Tribunal Superior de Justicia. Si me van a decir que eso no es prevaricar, pues en España no va a existir el delito de prevaricación. Así lo siento yo. Esto, por supuesto, como todo el mundo puede entender, es una opinión personal. Por supuesto, como letrado, cuando tenga que intervenir como letrado, intervendré como letrado en los términos que me fija el Estatuto General de la Abogacía y mi código deontológico. Aquí manifiesto una opinión ciudadana. Sí, desde luego. Totalmente respetable y con todo el derecho del mundo a la libertad de expresión. Dinos, Mario, ¿cuál va a ser la posición de la teniente fiscal después de haberse opuesto incluso a la prisión provisional de Cote Cabezudo tras la imputación oficial y la declaración de juicio con vista oral? Bueno, yo respecto de la actuación de la teniente fiscal lo que tengo es interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque lo que hice fue recurrir el archivo del expediente abierto cuando yo interpongo una denuncia contra la teniente fiscal. Interpongo esa denuncia contra la teniente fiscal, esa denuncia la tramita la propia Fiscalía Provincial de Guipúzcoa, que por supuesto archiva las actuaciones, no ve nada punible en la actuación de la teniente fiscal y archiva. Frente a ese archivo yo interpongo una demanda de recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque yo la denuncia inicial a la teniente fiscal la incorporo a mi denuncia ante Fiscalía General del Estado. Entonces ahora mismo está planteada mi demanda y se ha dado traslado de mi demanda a la Fiscalía para que conteste. Y eso se dirimirá en un juicio contencioso administrativo en Madrid. Queda todavía tiempo porque la justicia pues va como va, y cuando tampoco quieren que vaya rápido pues va todavía más lenta de lo normal. Entonces, bueno, veremos a ver. Por supuesto, otra cuestión, juicio que será en audiencia pública. En audiencia pública podremos, todo el que quiera estar en esa sala, ver cuál fue la actuación de la teniente fiscal, escuchar las declaraciones de los testigos que se declaren pertinentes y ver el material probatorio de unos y de otros. Si la corrupción judicial sería imposible con transparencia total. Es una afirmación muy sencilla, pero cargada de razón, y que parece que no somos conscientes de ello, no somos conscientes de la realidad que impera. Si todo el mundo, en vez de ver el Sálvame, fuera a ver los procedimientos judiciales, a lo mejor la propia vergüenza hacía que algunos jueces actuaran conforme a derecho, porque claro, no es lo mismo hacerlo en tu sala, donde solo tienes a las partes y tú eres Dios, a hacerlo delante de todo el mundo. Entonces, claro, ese es el problema. Si la demanda que me interpone Ana Isabel Pérez Asenjo por su honor, en realidad no es porque... Es decir, a Ana Isabel Pérez Asenjo se le ofrecieron acciones para que se personara contra mí por injurias y calumnias, y no fue,
Porque a Ana Isabel Pérez Asenjo no le duele lo que hizo, le duele que todo el mundo sepa lo que hizo. Y eso ella lo considera un ataque a su honor. No, el honor no es que nadie sepa lo que haces. El honor es que hagas lo que debes. Y no puedes reclamar a alguien derecho al honor porque le muestre a los demás lo que haces. Entiendo entonces que con la teniente fiscal ha ocurrido lo mismo, ¿no? Pues con la teniente fiscal lo mismo. Yo he promovido un recurso contencioso administrativo que es vía judicial, porque la vía administrativa se agota en la propia fiscalía y en ese juicio podremos dar cuenta de todo. Si llega a celebrarse, bueno, hay que ver. La Fiscalía Provincial de Guipúzcoa lo que está tratando de argumentar es que no tengo legitimación activa para promover ese juicio. ¿Que quién soy yo para pedir que se sancione a una teniente fiscal? Por supuesto, he argumentado convenientemente al respecto, o argumentaré convenientemente al respecto, si no es suficiente interés legítimo el hecho de que si fruto de ese juicio la teniente fiscal es sancionada, automáticamente no podrá ocuparse de ninguno de los casos en los que yo estoy personado. Si la teniente fiscal que apartó al fiscal Bermúdez para que no pidiera la prisión de Cote Cabezudo no puede volver a tratar ninguno de los casos en los que yo estoy personado con Cote Cabezudo, fíjate si no tengo interés legítimo. La verdadera mafia judicial está en los plazos. Los jueces no tienen que cumplir los plazos legales. Y esto que es aceptado por todo el mundo del derecho, que es alucinante que los abogados traguemos con esto, 250 y pico mil abogados colegiados que somos frente a 5.000 y pico jueces o 8.000 y pico jueces. Y he aquí la paradoja: en un sistema, en un Estado de Derecho, todo Dios está sometido al imperio de la ley, menos los jueces. Me quedo sin palabras, Mario. La ley dice, el juez resolverá el recurso de reforma en 2 días. Eso dice la ley de enjuiciamiento criminal. Cuando se presentó el recurso de reforma más importante para las víctimas de Cote Cabezudo, Ana Isabel Pérez Asenjo tardó en resolver aquello que la ley dice que tiene que hacerlo en 2 días, tardó 4 meses y medio. En esos 4 meses y medio, como dijo la audiencia provincial, se malogró la investigación, Cote Cabezudo tuvo ocasión de destruir pruebas, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué dicen los jefes de los jueces? Que los jueces pueden incumplir los plazos legales, que las cargas de trabajo son las que son y que ellos pueden no someterse al imperio de la ley. Entonces, claro, es una herramienta muy sutil que supone la auténtica espiga de oro para la mafia judicial. Ya escuché a alguien que decía, cuando un juez quiere que algo se pudra, lo eleva a la autoridad competente. Y la autoridad competente es un armario que hay en todos los juzgados donde ponen el expediente hasta que se pudre. Eso no lo he contado yo, pero lo he comprobado que es así. Es sorprendente con qué sutileza nos gobiernan y, para colmo, nos dejamos dominar. Otra pregunta, Mario. ¿Se podrían hacer públicos los nombres de los políticos del PP, del PNV y directivos de la Real Sociedad que están implicados en el caso? Bueno, yo, como todo el mundo, he visto publicaciones ajenas a mí en las que pues se publicaban fotografías, se daban nombres. Yo bueno, eso en la medida en que está en un procedimiento sobre el que tengo deber de reserva, pues ahí lo voy a dejar. También te digo, yo he escuchado, a mí me han enseñado mi denuncia ante Fiscalía General del Estado un montón de periodistas, es decir, me parece que el que ha querido acceder a mi denuncia ante Fiscalía General del Estado ha accedido, porque si no, tantos periodistas de distintos medios no me vendrían, oye, ¿y qué hay de esto? Y claro, lo primero que yo les decía es, oye, ¿y cómo tienes eso? ¿Quién te ha dado eso? No te voy a revelar mis fuentes. Bueno, pues es cojonudo. Yo me voy a Fiscalía General del Estado con una denuncia respecto de lo que creo que son hechos delictivos en relación a por qué Cote Cabezudo ha sido amparado durante 5 años y hay este silencio y todo esto,
y resulta que eso, o que Fiscalía es un colador, bueno, pues ahí yo sí tengo que guardar esa prudencia. Hay un procedimiento que no está 100% cerrado en la medida en que los sobreseimientos no son libres y hay todavía diligencias de investigación y vías abiertas y bueno, yo más allá de cumplir con mi obligación como lo hice respecto de la Fiscalía, pues no te puedo especificar en ese sentido. Cierto es que algo extraordinariamente significativo es que Fiscalía General del Estado, después de que yo publico el vídeo del 8 de marzo, emite un comunicado público repleto de falsedades. 3 párrafos que eran una falsedad tras otra, lo cual, para quien ha interpuesto la denuncia, no deja de ser francamente sospechoso. Y obviamente ellos saben que todo lo que pusieron en ese comunicado es una absoluta falsedad, porque no se corresponde con los hechos tal y como ocurrieron. Por ejemplo, Fiscalía General del Estado dice que se ha procedido a la retirada de la pornografía infantil y que todavía quedan algunas imágenes. Es rigurosamente falso. El fiscal Jorge Armando Bermúdez, como se revela en el expediente sobre el que se va a tramitar el recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ese expediente que yo reclamo en mi denuncia contra la teniente fiscal, por eso puedo hablarte de ello porque no es una instrucción que tenga carácter de reservado, en ese expediente el fiscal Bermúdez refleja que solicitó de sus superiores la retirada de la pornografía infantil un año antes. Y Fiscalía Provincial de Guipúzcoa no da el visto bueno a la solicitud de retirada de pornografía infantil hasta después de mi vídeo del 8 de marzo. Ni un solo dedo movió nadie en Fiscalía Provincial de Guipúzcoa para retirar pornografía infantil hasta después de mi vídeo del 8 de marzo, a salvo la petición que hizo Jorge Armando Bermúdez, que parece ser que fue a un cajón. Con lo cual, hostia, si tienes a un fiscal que ha pedido la retirada de la pornografía infantil y que quiere pedir la prisión de Cote Cabezudo y lo apartas y no atiendes su petición de retirada de pornografía infantil, pues hombre, yo creo que unas cuantas preguntas habría que hacerle a Carmen Rebollo, la teniente fiscal, y a la superior de la teniente fiscal, que es la fiscal jefe. Pues en ese caso, teniendo en cuenta que aún no se puede hablar nada del tema, no voy a insistirte. No obstante, sí que te agradezco el esfuerzo de haber intentado responder. Vamos mejor con otra pregunta. Desde que empezaron las denuncias por el caso de Cote Cabezudo, solo ha habido 2 medios que han apoyado sin ningún tipo de fisura a las víctimas. Sin filtros, de Melchor Millarés, y La Tribuna de España, de José L. Sánchez. ¿Qué sientes cuando ves que hoy todos los medios de comunicación ahora se hacen eco y se toman muchísimas molestias para dar a entender que han estado apoyándote desde el primer momento? Hombre, pues esto se resume en un dicho español que dice: al árbol caído o del árbol caído todo el mundo hace leña. Entonces, cuando resulta que de verdad las víctimas necesitaban ayuda a nivel social, todo el mundo daba la espalda y esto pues era una cosa de un loco o cosas peores que se han sugerido respecto de las víctimas. Y bueno, nada es casual. Obviamente de la misma manera que no es casual que 8 millones de personas salgan a la calle, no es casual que 0 personas no respondan ante un asunto como este. Bueno, es indudable el porqué del silencio en su momento, cuando
Melchor Miralles aterriza en el asunto de Cote Cabezudo. Bueno, yo conozco a Melchor Miralles con ocasión del caso Cote Cabezudo, cuando él empieza esas investigaciones y vamos, y me contactan por primera vez y veo a alguien que tiene una cierta información del asunto y que ya ve cosas raras. Bueno, pues le conozco desde entonces y sé el precio tan alto que ha pagado por señalar a Cote Cabezudo. O sea, no es ningún secreto el desmantelamiento de Sin Filtros, ni la salida de Melchor Miralles de un medio de comunicación que él fundó, por la información que yo tengo. Entonces, bueno, cuando un periodista como Melchor Miralles es sacado de un medio que él funda como Sin Filtros y lo siguiente que se dice en la redacción de Sin Filtros es de Cote Cabezudo, ni un solo vídeo más, pues bueno, quiero decir, no creo que te esté contando nada nuevo cuando vemos la situación de José L. cuando señalas a quien no quiere ser señalado y es poderoso. Pues sí. Bueno, pues hoy ¿qué ocurre? Que la situación ha cambiado en el sentido de, una vez que el árbol ha caído, el que no señala al árbol caído queda retratadísimo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Ahora todos se apresuran a señalar el árbol caído. Cuando lo estábamos talando otros, entonces no, entonces todo el mundo miraba hacia otro lado a ver si el árbol se te caía encima. Pero con el árbol en el suelo, de repente uno dice, hostia, el árbol está en el suelo, joder, voy a señalarle yo el primero, porque aquí el último que señale el árbol va a ser el que más retratado quede. Y claro, yo me pregunto cómo hemos podido vivir tantas horas de televisión, por poner un ejemplo, en Espejo Público de Antena 3, con La Manada, con, no sé, los casos súper sonados, lo de la niña china, lo de Bretón, y de Cote Cabezudo, ni un puto minuto de televisión. Pero aún digo más, ni un minuto de televisión, cuando en esa redacción de Espejo Público me consta que hace ya unos cuantos años vieron los vídeos de los abusos sexuales de Cote Cabezudo y no se les podía poner la carne más de gallina. Ahora ellos tendrían que responder por qué tras una primera euforia de sí, esto lo vamos a sacar, porque de repente se impone el silencio. ¿Y quién lo impone? ¿Y cómo duermen por las noches? Porque, bueno, tenemos un periodista como Gonzalo Bans, director de Intereconomía, que en su día me convoca a ir al Gato al Agua. Mario, queremos dar la noticia del caso Cote Cabezudo. ¿Te vienes al programa? Me voy al programa. Bueno, en base a ese programa a mí se me interpone la querella por estas dos magistradas. Gonzalo Bans es fichado por Espejo Público y me consta que Gonzalo Bans, como director que fue del Gato al Agua, tuvo el máximo interés en el esclarecimiento del caso Cote Cabezudo. ¿Alguien le sabría decir a Gonzalo Bans por qué en Espejo Público no se puede emitir ni un minuto de Cote Cabezudo? A 3 Media estamos hablando. Podemos saltar a la competencia. Si nos vamos a Mediaset, alguien podría preguntar en Mediaset por qué se adquiere un documental sobre Cote Cabezudo en el que me consta que se evidencian implicaciones importantísimas y vinculaciones entre Cote Cabezudo y Odón Elorza. ¿Por qué Mediaset compra por una cifra cercana a los 100.000 euros un documental para meterlo en un cajón?
se compra un documental para no emitirlo, para proteger a Cote Cabezudo y a los que son señalados en ese documental. Bueno, pues tenemos eso, medios de comunicación, lo mismo, al servicio del poder, que al final son marionetas. ¿Qué queremos? ¿Gente informada? No, queremos gente que se sienta que está informada. Y lo que está es manipulada. Lo vemos a diario, cómo se generan corrientes de opinión respecto de temas que uno, joder, está en los bares, en las tertulias y parece el pensamiento único, cómo modulan los pensamientos y estás escuchando discursos que tú dices, pero bueno, ¿cómo llegas a esa manera de pensar? La televisión, y es la televisión la que podría haber ahorrado un calvario de años a docenas de víctimas de Cote Cabezudo, y lo que hace es con su silencio amparar a Cote Cabezudo. Porque cuando periodistas de Espejo Público ven las violaciones de Cote Cabezudo y deciden no sacar ese asunto a la luz, para mí son cómplices de todas las que lo sufrieron detrás. O sea, de todas no, son cómplices de Cote Cabezudo en todo lo que sucedió después y que no pudo ser atajado porque no había una concienciación social de esto. Entonces, claro, tenemos el conocimiento. ¿Cuál es la función del periodista? Pues yo entiendo que ser el cuarto poder, el que por eso uno observa países que en muchas cosas están peor que nosotros, pero que en otras están años luz nuestro, como es el poder de la prensa en Estados Unidos. Que, pues como pasó en el caso de Spotlight, es decir, hay una independencia que aquí en España, salvo honrosos casos y tratan de matarlos a toda costa, que no tenemos. Entonces, pues eso, gente que, pues un sin filtros Melchor Miralles, una Tribuna de España José de Sánchez, pues que son el enemigo a batir. Y emplean toda la maquinaria posible cuando se dice algo que no nos gusta. Y es tremendo que dices, o sea, quien está señalando actividades delictivas, que sea cañoneado por el poder, mientras luego todos vamos a eso, a ver el Espejo Público y luego la ruleta de la suerte y luego el telediario. Y por la tarde a ver si nos echan un partido de fútbol. Y no, yo estoy informado, que leo la tele o sea, que veo la tele y leo la prensa. Ya, pero ¿en esos medios se nos informa de todo o hay un filtro para que solo conozcamos lo que ellos quieren que conozcamos? Pues es otra forma de sostener el sistema. Sí, como bien has dicho, el periodismo es el cuarto poder, corrupto, igual que el sistema en el que vivimos. Y la pasividad social es su mejor arma. Mientras no hagamos nada por rebelarnos, seguiremos siendo los promotores de que sucedan injusticias como las que tú mismo denuncias. Quedan 2 preguntas más, Mario. Son un poco más personales, espero que no te importe. Verás, me consta que esta mañana tenías interrogatorio al sicario que habían encargado para matarte. ¿Cómo te sientes teniendo cara a cara a una persona que podía haber acabado con tu vida? Es una situación extraña, porque aparte es un asunto confuso. Confuso en el sentido de, bueno, está en una fase de instrucción bastante primitiva y yo estoy todavía en ese territorio de constatar más allá de lo que yo poseo, que es el audio que entrego en la Policía Nacional. Como no puedo hacer de otra manera, obviamente un audio de ese calibre pues lo aporto en la Policía Nacional y bueno, estoy todavía en esa fase de, bueno, aquí exactamente cómo han sido las cosas, cómo ha pasado, dónde, de qué manera, quién es esa persona. Bueno, pues estoy un poco en trámite de averiguación. Más allá de eso,
pues es una situación un poco surrealista. Surrealista porque, bueno, porque es extraño sentarte a formular preguntas a alguien que no conoces de nada, que no te conoce a ti de nada, y que está ahí sentado porque alguien dice que planeaba o que Cote le propuso asesinarte. Bueno, pues raro, la verdad es que me siento raro, pero bueno, pero con toda la tranquilidad, o sea, no me ha perturbado el ánimo en ese sentido. No es algo que cuando a mí me llega el conocimiento de eso, no es algo que me sorprendiera, porque cuando has pasado por 5 años y medio como los que hemos pasado las víctimas y yo, pues nada te puede sorprender. Alguien que, no sé, es que alguien que siempre se movió con la impunidad de Cote Cabezudo, que durante 30 años pues estuvo haciendo lo que hoy ya se ha demostrado que claramente hacía. Pues a ver, si yo me pusiera en su piel y hubiera aparecido un tipo como yo, que después de 30 años le desmonta el chiringo y acaba en prisión, pues también querría matarle, me imagino. Entonces, pues bueno, asumo que pueda ser cierto, y nada, la verdad que he ido con la mayor de las naturalidades, porque entiendo además que lo que nunca voy a permitir es que cosas así me amedrenten. Esta respuesta es admirable, Mario. Es admirable. Nos brindas una inyección de fortaleza y nos demuestras que pase lo que pase, debemos tener en cuenta el pasado, pero no dejarnos arrastrar por él. Ya que estamos hablando del pasado, vamos a terminar con esta pregunta. ¿Podrías contarnos brevemente cómo ha cambiado tu vida el caso Cote Cabezudo? No, el caso Cote Cabezudo ha cambiado mi vida radicalmente, porque sin yo pretenderlo, pues ha cambiado mi escenario de actividad. Yo esto que ya lo he visto publicado en algún sitio, que se filtró y que es cierto, yo me recupero mi condición de letrado ejerciente para el caso Cote Cabezudo, porque, bueno, yo, casi todo el mundo sabe, me he dedicado, y bueno, sigo haciendo cosas, pero a full time me dediqué durante 15 años a la fotografía profesional. Cuando a mí me llega el caso Cote Cabezudo, me llega en el sentido de bueno, de todas las querellantes que hay en el caso Cote Cabezudo, yo conocía a la querellante inicial, que es la que me viene con unos hechos que ha sufrido a manos de Cote Cabezudo, y me viene pues eso, a pedir ayuda en la condición que ella sabe de que soy abogado, y bueno, y porque me conocía por el mundo de la fotografía. Entonces, claro, yo que recupero mi condición de ejerciente, o sea, cambio mi colegiación, yo estaba colegiado como no ejerciente, paso a ser colegiado ejerciente para ejercer la defensa de esa mujer. Y cuando eso ocurre y empiezo a ver cosas raras en el juzgado y empiezo a bueno, a recabar testificales para ese primer asunto, bueno, pues ahí empieza a aparecer un fango a nivel de pues eso, uno busca un testigo y se encuentra una víctima, busca un testigo y se encuentra una víctima, busca un testigo y se encuentra una víctima, y entonces es cuando empieza a aflorar las historias de todas esas mujeres que bueno, que te van contando un mismo modus operandi, que te van
pues que te van relatando cada una su calvario personal y pues te ves envuelto en esa defensa. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues que yo creo que ellos serán conscientes, ellos, cuando digo ellos, hablo Cote Cabezudo y los suyos, pues que con el tiempo eso sería insostenible, porque obviamente un proceso judicial como este, con un abogado de fuera de Guipúzcoa, 5 años y medio, los costes son absolutamente salvajes e inasumibles para el 99% de las víctimas. Con lo cual, pues eso, yo me veo en una situación en la que pues hay un momento en el que estoy llevando el caso Cote Cabezudo pro bono. Es decir, bueno, no sé si entiendes el término, pro bono es a beneficencia. Entonces, bueno, pues llega un momento en el que uno tiene que tomar decisiones respecto de esto, o lo dejo porque no se sostiene económicamente, porque yo estoy teniendo que dejar mis actividades normales, porque la defensa de esto me está convirtiendo este asunto en exclusividad de tiempo, porque llega un volumen en el que estás dedicando casi todas las horas del día a esto. Y bueno, cuando llegamos a ese momento crítico del 8 de marzo del año pasado, en la que lanzo ese vídeo, cuando veo ya a las víctimas, algunas de ellas en un nivel de desesperación tal que yo siento que voy a perder a alguna de ellas. Bueno, pues ocurrió ese milagro del vídeo del 8 de marzo, esa viralización salvaje. Empecé a recibir apoyos, a gente plantearme esto tiene que convertirse en un movimiento. A partir de ahí se crea la Asociación Justicia Poética. Empiezo a llevar defensa de causas similares, abusos sobre menores, de temas de tutelas. Algún día habrá que hablar del absoluto, que no sé cómo calificarlo, plan estatal de secuestro de niños. Es una cosa alucinante la maquinaria del Estado para, por motivos económicos, hacerse con tutelas de menores, arrebatárselas a sus padres, a los niños, por una cuestión puramente de negocio. Algún día habrá que abordar ese tema. De hecho, desde la Asociación Justicia Poética estamos generando un reglamento, un conjunto de profesionales de muchísimo prestigio en un montón de campos para generar una división específica de infancia que ataque este problema, que me parece un cáncer de lo más abyecto que yo haya podido ver. Bueno, pues la vida me ha ido llevando a eso. Estoy desarrollando una actividad que es durísima, pero que me hace gigantescamente feliz, que da sentido a la carrera que estudié, un sentido que no se lo encontraba cuando me licencié, porque yo me licencié en Derecho, me colegié, ejercí durante apenas 8 meses y la cloaca que me parecía el sistema judicial me llevó a dejarlo. Yo, tras 8 meses de ejercicio profesional, pensé, no, me he pasado 5 años, bueno, un poco más de 5 años, estudiando esta carrera para esto, para ver lo que veían los juzgados a diario. Y porque con 24 o 25 años, cuando terminas la carrera, claro, yo ya veía las cosas que pasaban en los juzgados, el proceder de los jueces, y me iba con dolor de estómago a casa todos los días. Entonces le decía a mis compañeros de promoción, a este juez voy a ponerte una queja, y claro, los compañeros me decían, pero Mario, ¿tú quieres vivir del derecho toda tu vida? Porque si quieres vivir del derecho toda tu vida aquí en Oviedo, los garbanzos te los vas a jugar
todos los días con los mismos 4 jueces de lo penal, los mismos 5 de lo civil, los mismos 4 de lo contencioso y los mismos 4 de lo social. Con lo cual, si tú le vas a meter el dedo en el ojo a un juez, olvídate en tu puta vida de volver a ganar un juicio más con él. Y claro, ahí yo comprendí efectivamente la docilidad de los abogados con el sector judicial, porque efectivamente es que en la plaza, cuando digo en la plaza es en tu ciudad, lo más importante para un abogado es que un juez no le ponga una cruz. Porque si tú le tocas las narices a un juez, tú a ese juez le vas a tener... Y claro, lo hablaba con un compañero en Oviedo y me decía, joder Mario, es que eso que has hecho tú de querellarte contra la magistrada de San Sebastián, dice, claro, yo lo pienso aquí en Oviedo, y me decía, ¿y cómo me voy a querellar con Begoñina? Begoñina es la juez de penal del 4, por ejemplo. Y claro, dices, pues eso, un abogado que lleva ejerciendo 20 años y que ve todos los días a los jueces. Y que dice, bueno, pues efectivamente hacen sus cosas, pero ¿cómo te vas a poner a enemistarte con un juez? Entonces, claro, yo cuando me licencio no entiendo esa forma de funcionar la justicia, que me parece profundamente fraudulenta para el ciudadano. Yo no puedo estar pensando en si tengo que caerle bien a un juez en la defensa de mi cliente, y eso era lo que a mí me hacía hervir la sangre y por lo que dejé el ejercicio del derecho. Y pues la fotografía siempre fue una pasión, lo convertí en una profesión y durante 15 años la fotografía me pareció la mejor decisión de mi vida, porque trabajaba con emociones, porque me permitió viajar, porque pues eso, hice portadas para revistas, visité países increíbles, fotografié personas alucinantes y cuando llegó el caso con Cabezudo y empecé con esa defensa, descubrí que no dependiendo del derecho para vivir podía ejercer el derecho como yo soñaba que debía ejercer el derecho, que es como lo estoy haciendo ahora, y que eso te lo permite cuando tú no tienes una carrera que desarrollar como abogado en un lugar en el que hay 20 jueces siempre los mismos, que son con los que tú te juegas tu estofado, como si dijéramos. Entonces, bueno, pues mi vida ha cambiado radicalmente. Estoy con una asociación que combate la corrupción judicial, política, que defiende mujeres y menores víctimas de delitos contra la libertad sexual y que está haciendo una labor preciosa, que me hace inmensamente feliz el ejercicio del derecho como lo hago, desde esa libertad para pues eso, para actuar en situaciones en las que pues yo cuando termine el caso Coto Cabezudo pues probablemente pase ni se sabe hasta que pueda surgirme otro asunto en Donosti, o como estoy llevando un asunto en Alicante, o como estoy llevando otro en Madrid. Pues eso es lo que me concede la verdadera libertad para pelear por mis clientes, pese a quien pese. Y por supuesto, si voy a un juzgado y veo a un juez que considero que prevarica, voy y me querello por prevaricación. Pero como no podría ser de otra manera, lo que me parece alucinante es cuando hablas en tertulias de abogados que te están contando cómo que sinvergüenza es este juez, que no sé qué, hostia, ¿y le denuncias? No, ¿cómo voy a denunciar a un juez? Bueno, pues ahí estamos, somos parte del problema si no somos capaces de denunciar eso. Entonces, bueno, hoy estoy con un proyecto muy duro porque eso, se pasan situaciones muy complicadas y momentos muy duros con víctimas, pero bueno, hago algo que me emociona y que creo que está suponiendo un cambio y un despertar para muchísima gente, y eso me impulsa mucho el pensar a lo mejor si podemos abrir
los ojos a, pues eso, a X número de personas. Si alguien, como me escribe mucha gente, joder, pues vemos una luz de esperanza en lo que haces, pues eso, vivo con mucha precariedad, porque todo esto se soporta con recursos propios y trabajamos con víctimas que no tienen recursos, pero todo te lo compensa, o de momento todo. Si algún día pensara que no me compensa, pues lo dejaría, pero de momento todo lo compensa, pues eso, el sentir que estás haciendo algo importante y que lo que haces te llena y te realiza. Entonces, vamos, la pregunta me ha cambiado de arriba abajo, radicalmente, pero bendito cambio. Ojalá consigamos cambiar muchas estructuras y abrir muchas mentes y muchas conciencias. Yo con que eso ocurra y con que un buen día pues todas estas víctimas por las que empecé de Cote Cabezudo obtengan una sentencia condenatoria para Cote y descansen y puedan cerrar sus heridas, pues ya lo daré todo por bien empleado. Los sinsabores, los años, la gente no lo sabe. Yo he pasado por situaciones de tener una declaración en Donosti y como no tenemos recursos ni siquiera para pasar una noche en Donosti, venirme en un autobús que sale a las 12 de la noche o a las 11:30 de la noche de Oviedo y llega a Donosti a las 6 de la mañana y estoy sentado en un banco de un parque hasta que abre el juzgado para ir a hacer un interrogatorio y a continuación otro autobús de vuelta, porque no manejábamos recursos ni siquiera para la gasolina del coche y había que ir en autobús. Bueno, pues hemos aguantado todos esos momentos, pues ahora vamos a honrar todos esos momentos y gracias a Dios pues la cosa tuvo la repercusión que tuvo, el tema del vídeo del 8 de marzo, y hay un montón de gente que a día de hoy está detrás de nuestra asociación y bueno, eso le da sentido también a todas las penurias, ¿no? Con lo cual, bueno, pues lo que te digo, cambio absoluto. ¿Hasta dónde llegaremos? Pues bueno, eso el tiempo lo dirá. Yo espero que podamos hacer cada vez una asociación más fuerte y que este sea el primero de muchos otros casos de corrupción y de degeneración que hacemos que los culpables acaben con sus huesos en una prisión. A veces ni todos los años de prisión del mundo pueden compensar el dolor de una víctima, pero es mejor eso que nada, desde luego. Mario, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista que ha ayudado a aclarar ciertos datos y a conocerte un poco más, acercarnos a tu persona y al lado más humano de tu lucha. Se nos ha terminado el tiempo por esta noche y tampoco quiero abusar de tu amabilidad. De nuevo, desde Noches Urbanas, agradecemos tu visita y manifestamos el apoyo y admiración hacia tu trabajo. Cualquier cosa que necesites, ya sabes que puedes contactar con nosotros. Un abrazo, Mario. Asuntos urgentes que se pudren en los juicios, por plazos legales ninguneados por el poder. Prioridad judicial según intereses. Futuras querellas contra Ana Isabel Pérez Asenjo. Corrupción judicial constante ante nuestras narices, bien por desconocimiento social o por pasividad. O por la pasividad de no querer informarnos. Medios de comunicación que manipulan la información, ofreciendo con cuentagotas y un filtro noticias y casos al criterio de las más altas esferas.
y una lucha titánica que es real precisamente por la fe y la vocación de quien la lleva, que en este caso es Mario Díez. El señor Díez no es el único que da todo de sí mismo para arrojar algo de luz contra este mundo viperino. Hay muchos guerreros ahí fuera, unos bajo el anonimato, otros fallecidos en extrañas circunstancias, otros silenciados por orden judicial. Pero lo que tienen todos en común es que no desisten. Esta noche hemos hecho corto de tiempo y tampoco quiero alargar más la velada ensombreciendo las brillantes reflexiones que nos ha dejado Mario Díez hoy. Así que me despido de ustedes recordándoles que no rendirse ya es una victoria.